Bueno, vamos a empezar con la explicación del segundo trabajo práctico que corresponde a la espectroscopía de ultravioleta visible. Vamos a ver algunos aspectos teóricos, aunque luego esto lo van a retomar en la clase teórica. Para empezar, vamos a ver qué es lo que ocurre cuando un átomo o una molécula son irradiados con energía que aquí está representada por H por nu. Cuando una molécula, un átomo, una especie es irradiada con energía, esta sustancia absorbe parte de esa energía y la utiliza para pasar a un estado excitado. Esa energía que es absorbida es la que nosotros medimos cuando estamos haciendo una espectroscopía de absorción. Luego, esa especie, esa sustancia que está excitada, está en su forma excitada, se va a desexcitar para volver a su estado basal y en esa desexcitación puede emitir luz, puede desexcitarse a través de procesos vibracionales o de calor. Cuando la desexcitación, este pasaje del estado excitado al estado basal, se produce con emisión de luz, ya sean átomos o moléculas que estaban excitados y que vuelven a su estado basal, vamos a estar hablando de las espectroscopías de emisión. ¿Sí? En esta diapositiva podemos ver la clasificación de los diferentes tipos de espectroscopías dependiendo de si son espectroscopías de absorción, que pueden ser atómica, en cuyo caso estaremos hablando de espectroscopía de absorción atómica, o espectroscopía molecular, que es la espectroscopía que vamos a ver en este trabajo práctico, que usualmente es una espectroscopía ultravioleta visible, en ese rango de longitudes de onda. Y las espectroscopías de emisión también pueden ser atómicas o molecular. En el caso de la espectroscopía atómica, puede ser una espectroscopía de emisión o de fotometría de llama, y la espectroscopía de emisión molecular puede ser tanto que uno esté midiendo la fluorescencia de las moléculas como la fosforescencia. Bueno, en esta diapositiva lo que pueden ver son los diferentes tipos de espectroscopías que se pueden realizar dependiendo de la energía con que se irradien a las moléculas. Y los tipos de cambios que están asociados a cada uno de estos tipos de espectroscopía. En el caso de la espectroscopía ultravioleta visible, como pueden ver, lo que está siendo afectado es un cambio, lo que ocurre cuando se excitan las moléculas, es un cambio en la distribución de los electrones. Y cuando hablamos de espectroscopía UV visible, estamos hablando de un rango de trabajo desde los 190 nanómetros en la región del UV hasta los 350 aproximadamente, que corresponderían al UV, y desde los 400 hasta los 700 es la región del visible. Sin embargo, los equipos permiten trabajar también hasta los 1000-1100 nanómetros aproximadamente. O sea que el rango de trabajo con el que nos estaríamos manejando sería desde 190 hasta los 1100 nanómetros. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es definir qué es un espectro de absorción. Como bien dice ahí, en la diapositiva, es la representación de la relación que existe entre la absorbancia
y la frecuencia o la longitud de onda de la radiación. ¿Esto qué quiere decir? Que una molécula no absorbe igualmente cuando es irradiada con cualquier longitud de onda. Habrá longitudes de onda donde la molécula no presente excitación, es decir, que no presente absorbancia, que no presente una absorción de la energía, y habrá longitudes de onda donde esa absorbancia o la absorción que se produce de la energía sea muy alta. Entonces lo que vamos a tener es un gráfico con la absorbancia en el eje Y y la longitud de onda como variable independiente, como eje X. Entonces lo que vamos a ver son lugares donde hay picos que corresponden a los máximos de absorción de esa sustancia. Esto será entonces picos de absorción a una determinada longitud de onda. Cuando hacemos la representación entonces de la absorbancia en función de la longitud de onda, lo que obtenemos es un espectro de absorción. Bien, en esta diapositiva lo que podemos ver es a la derecha un espectro de absorción. Como pueden ver, se observa que está graficada la absorbancia en función de la longitud de onda. Y a la izquierda hay un diagrama donde se muestran los diferentes niveles de energía que puede haber en una molécula. Cuando los electrones no han sido excitados, se encuentran en un estado basal energético o un E0. ¿Sí? Una vez que se irradia la muestra, se le provee energía electromagnética, los electrones pueden excitarse hacia diferentes niveles de energía dependiendo de la cantidad de energía que contengan esas radiaciones. ¿Sí? Como pueden ver, si uno irradia esta molécula con energía proveniente del visible, los electrones se excitarán desde el estado basal hasta un estado excitado E1. Y si lo excitamos con energía del UV, o sea, radiación de mayor cantidad de energía, los electrones se excitarán desde el estado basal hasta un estado, o pueden excitarse hacia un estado de energía E2. Además, lo que pueden ver es que cada nivel de energía no tiene un único nivel posible, sino que contiene subniveles donde los electrones pueden excitarse. Entonces, este fenómeno, esto que ocurre, que los electrones no saltan hacia un único nivel de energía, sino que pueden ocupar diversos subniveles energéticos que tienen una cantidad de energía asociada levemente diferente, lo que termina produciendo es que cuando uno observa un espectro de absorción de una molécula, no observa bandas, o mejor dicho, no observa picos de absorción, sino que lo que observa son bandas de absorción. Y bueno, esto se explica por lo que dije anteriormente. Una vez que las moléculas están en su estado excitado, los electrones están en su estado excitado, se produce la desexcitación de estos electrones que significa que, o lo que implica es que los electrones vuelven a su estado basal de energía E0. Esta desexcitación, este retorno hacia el estado energético E0 puede producirse a través de varios caminos. Una posibilidad es que ocurra a través de procesos no radiantes que implican vibraciones, rotaciones, pero que se producen sin la emisión de fotones, ¿sí? Por eso son procesos no radiantes, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos, con la mayoría de las moléculas. Sin embargo, hay algunas moléculas que al desexcitarse eh, al ser excitadas con determinadas longitudes de onda, cuando se desexcitan, lo que ocurre es que emiten energía en forma de luz, y eso es lo que
se estudia cuando se estudia la espectroscopía de emisión molecular que abarca los procesos de fluorescencia y fosforescencia, que eso lo vamos a estudiar más adelante, ¿sí? Pero bien, como dice aquí abajo, y como decíamos anteriormente, cada transición electrónica puede ir acompañada de transiciones entre niveles de energía rotatorios y vibratorios que imparten estructura fina a las bandas de absorción. Bien, ahora vamos a ver la ley de Lambert y Beer, o ley de Beer, que es fundamental a la hora de cuantificar analitos a través de las espectroscopías, ¿sí? Lo que establece esta ley es que cuando una radiación electromagnética de longitud de onda definida incide sobre una sustancia, la fracción de la radiación absorbida, ignorando las pérdidas por reflexiones y disipación, es una función de la concentración de la sustancia en la trayectoria de la luz y del espesor de la muestra, ¿sí? Es decir, que la absorbancia, cuánto absorba de luz un sistema, dependerá de la concentración de esa sustancia en el camino que recorre la luz y por supuesto del espesor de la muestra. Bueno, continuando con lo que dijimos recién, vamos a definir dos parámetros muy utilizados a la hora de cuantificar. Como pueden ver en el esquema, tenemos una muestra que está representada en gris, sobre la cual incide un haz de luz de potencia P0, y una vez que el haz de luz atraviesa la muestra con la dilución que contiene este absorbente de concentración C, emerge un haz de luz con una potencia P menor que P0, ¿sí? Y al espesor de la muestra los denominamos V. Teniendo esto, lo que podemos definir, o teniendo estos conceptos, lo que podemos definir en primer lugar es la transmitancia. La transmitancia es la relación entre la potencia radiante emergente y la potencia de la radiación incidente sobre la muestra, ¿sí? La transmitancia va desde 0 a 1, aunque también se puede expresar en porcentaje, ¿sí? Sin embargo, algo aún más útil, y ya después vamos a ver por qué, es la absorbancia, trabajar con absorbancias. La absorbancia se define como el menos logaritmo de la transmitancia, ¿sí? O lo que es lo mismo, el logaritmo de la potencia incidente sobre la potencia emergente de las de luz. Y lo que establece la ley de Beer es que esta relación del logaritmo entre el cociente entre la potencia incidente y la potencia emergente es igual a por B por C, donde A es la absortividad, B es la longitud de la celda o el paso de luz, y C es la concentración. En esta diapositiva lo que podemos ver en primer lugar es un diagrama de bloques de un espectrofotómetro, o antiguamente llamado colorímetro, y que consiste básicamente en una fuente de luz, ¿sí? A continuación, un selector de longitudes de onda, donde precisamente lo que se hace es seleccionar aquella longitud de onda con la que
se quiere trabajar y es la longitud de onda que llegará hasta la muestra, ¿sí? En el siguiente bloque se encuentra la muestra, ¿sí? Una que está dentro de un recipiente. Luego hay un detector que lo que hace es eh, detectar la potencia de luz que proviene de la muestra, ¿sí? Y el detector lo que hará será detectar y multiplicar esa señal, aumentar la señal y pasarla a un procesador de la señal que es el que nos proveerá a nosotros de la lectura final, sea tanto de transmitancia o de absorbancia, ¿sí? Y más abajo lo que pueden ver es un recipiente de una muestra donde se muestran en realidad todos los procesos que pueden ocurrir dentro de la cubeta, ¿sí? Como pueden ver, hay un haz incidente que llega hasta la cubeta y una vez que llegue ese haz a la cubeta pueden ocurrir diversos procesos que pueden afectar la lectura. Pueden ocurrir procesos de reflexión, tanto en las caras externas e internas de la cubeta. Puede haber pérdidas por dispersión en la disolución y todo esto entonces es lo que justifica es la realización de blancos y la realización de blancos de reactivos y de muestras, ¿sí? Un blanco de reactivo es un sistema que contiene todos los componentes con los reactivos que se emplean en la técnica, excepto el analito, ¿sí? Usualmente consiste en agua destilada o agua milicú con todos los reactivos que se utilizan para llevar a cabo la determinación, pero donde no se encuentra el analito, ¿sí? Y un blanco de muestra es un sistema que contiene todos los componentes de una muestra excepto el analito, ¿sí? Estos dos blancos lo que permiten es hacer las correcciones necesarias para no hacer una sobreestimación del analito en el momento de la cuantificación, ¿sí? Bien, volviendo sobre la ley de Lambert y Beer, lo que habíamos dicho hace unos momentos es que la transmitancia es la relación entre la potencia emergente y la potencia incidente. ¿Qué ocurre cuando graficamos la transmitancia en función de la concentración? Bueno, pues que tenemos una relación que no es lineal, sino que la transmitancia desciende rápidamente al principio cuando aumentamos la concentración y luego esa disminución de la transmitancia es cada vez más gradual, es más paulatina a medida que aumentamos la concentración. Sin embargo, cuando utilizamos la absorbancia, que habíamos dicho que es el menos logaritmo de la transmitancia, y graficamos la absorbancia en función de la concentración, lo que vemos es que obtenemos una relación lineal, ¿sí? Lo que habíamos dicho también es que la absorbancia se puede expresar como A por B por C, donde A es la absortividad, que la absortividad depende de dos cosas. Por un lado depende del analito, ¿sí? Y también depende de la longitud de onda de trabajo, ¿sí? Y se expresa la absortividad en gramos por litro, ¿sí? Habíamos dicho luego que B es
el espesor de la muestra, en realidad el paso óptico, que está determinado por el tamaño de las cubetas. Las cubetas usualmente son de 1 centímetro, aunque hay de otras longitudes. Por ejemplo, hay cubetas de 5 centímetros, de 2 centímetros, pero normalmente son de 1 centímetro. Y C es la concentración, ¿sí? Ahora bien, cuando la absortividad está expresada en molaridad, en lugar de gramos por litro, en lugar de llamarla A, la vamos a llamar epsilon y lo vamos a llamar coeficiente de extinción molar, ¿sí? En ese caso, cuando se hagan los cálculos, la C, la concentración, estará también expresada en molaridad. Bien, existen una serie de desviaciones o limitaciones a la ley de Lambert y Birch. La primera que vamos a ver son las limitaciones reales. Dijimos que existe una relación lineal entre la absorbancia y la concentración. Esta relación lineal no se da a cualquier concentración, sino que sirve solamente o es válida solamente para concentraciones bajas o menores a 0,01 molar del analito. Por encima de concentraciones 0,01 molar, lo que ocurre es que hay una pérdida de la linealidad debido, o sea, entre la absorbancia y la concentración, debido a interacciones moleculares que ocurren entre moléculas del analito, ¿sí? Otra de las cuestiones es que hay una dependencia del coeficiente de extinción molar con el índice de refracción. ¿Esto qué quiere decir? Que si cambiamos las características del medio, cambiamos el índice de refracción del medio, epsilon ya no será una constante, sino que variará debido a los cambios en el índice de refracción en el medio. Por lo tanto, esta relación lineal entre la absorbancia y la concentración se verá modificada, ¿sí? Si aumentamos mucho la concentración del analito, por ejemplo, puede haber una modificación en el índice de refracción, o si modificamos la cantidad o las características de los solutos dentro de la muestra, ¿sí? Bien, otro tipo de limitaciones son las limitaciones instrumentales, que son las producidas por las radiaciones policromáticas. Para que sea válida esta relación lineal de la que tanto hablamos, o sea, la ley de Lambert y Beer, es necesario que la radiación sea monocromática, ¿sí? Si bien es cierto que no es posible obtener radiación monocromática a partir de las fuentes, del tipo de fuentes de luz que se utilizan en la espectroscopia audiovisible, sí los equipos, a medida que han evolucionado o se han hecho cada vez más sofisticados, han logrado tener bandas de luz que se utilizan para irradiar la muestra cada vez más estrechas, ¿sí? Y al día de hoy, si bien no son estrictamente monocromáticas, en la práctica se pueden despreciar este tipo de desviaciones, ¿sí? Sin embargo, sí hay que tener precaución en trabajar siempre en longitudes de onda donde, o lo más conveniente siempre es seleccionar longitudes de onda de trabajo donde el absorbente no muestre grandes cambios en la absorción a medida que cambiamos esa longitud de onda, que en el gráfico está representado por la banda B, que como pueden ver está justo en un lugar donde pequeños cambios en la longitud de onda determinan grandes cambios en el coeficiente de extinción molar, ¿sí? Y eso lo que traerá como consecuencia es de vuelta una pérdida de la linealidad.
La tercera de las limitaciones o desviaciones a la ley del Lambert-Divide son las desviaciones químicas o las limitaciones químicas, que ocurren cuando el analito se disocia, se asocia o reacciona de alguna manera con el solvente para dar un producto de reacción cuyo espectro de absorción sea diferente al del analito. ¿Sí? Un ejemplo de una desviación química ocurre, por ejemplo, cuando estamos determinando dicromato en un medio acuoso. El dicromato, como saben, tiene un equilibrio ácido-base con el cromato. Si nosotros no tenemos un buen control sobre el pH del medio, eh, podemos tener una desviación. Si estamos determinando dicromato, subestimar la concentración de dicromato debido a la formación de cromato por adición o por la existencia de más oxidrilos en el medio. ¿Sí? Bueno, el cromato es color amarillo. Otro ejemplo puede darse, por ejemplo, si uno quisiera determinar fenoftaleína en una muestra, ¿sí? A través de un método espectrofotométrico. Como ustedes ya saben, la fenoftaleína es un indicador ácido-base, por lo tanto, en medios más alcalinos tiene un color distinto que en medios más ácidos. En medio más ácido es incolora, y en medios por encima de pH 10 es de color rosado intenso violáceo, ¿sí? Entonces, si no tenemos un buen control sobre el pH del medio, podemos incurrir en errores en la determinación de la fenoftaleína debido a errores químicos o a desviaciones químicas a la ley de Beer. Bien, lo que vemos ahora son los componentes básicos para un fotómetro UV visible. Como vimos anteriormente, en primer lugar lo que tenemos es una fuente de radiación. Si bien esto lo van a ver con mucho más detalle en la teórica, acá vamos a hacer una breve mención de algunas características de los diferentes componentes. Las fuentes de radiación que se utilizan para UV visible son fuentes de tipo continuas, ¿sí? Y eso permite seleccionar cualquier longitud de onda en el rango de trabajo. Así que eso es algo que no se puede hacer, no se podría hacer si uno tuviese fuentes de líneas, ¿sí? O como también verán en otro tipo de espectroscopía. Entonces, la luz proveniente de la fuente de radiación se ve reflejada por un espejo que es cóncavo y va a parar, o sea, esa luz al reflejarse llega hasta un monocromador, ¿sí? Que lo que hace es generar o separar la luz en sus componentes para poder luego seleccionar la longitud de onda de trabajo, ¿sí? Esta luz ya que ha sido descompuesta en sus diferentes colores, nuevamente choca contra un espejo cóncavo y esto permite la separación aún mayor de las diferentes longitudes de onda de radiación. Todo esto, estos espejos y la red de difracción o el monocromador, es lo que componen el selector de longitudes de onda. Una vez seleccionada la longitud de onda de trabajo, esa luz que, como dijimos antes, no es exactamente monocromática, pero sí abarca un rango muy estrecho de longitudes de onda, atraviesa la muestra que está contenida dentro de la celda y la luz que logra atravesar la celda sin ser absorbida llega hasta el detector y el detector toma la señal, la transforma
de luz a impulsos eléctricos, por ejemplo, y la pasa a un registrador, que es lo que nos permite a nosotros hacer la lectura de la absorbancia o la transmitancia. Bien, como dijimos anteriormente, en esta presentación no nos vamos a detener en describir los componentes de un espectrofotómetro, ya que eso se ve en la clase teórica, pero lo que sí vamos a hablar es de los recipientes que se utilizan para contener las muestras. Estos recipientes, que normalmente llamamos celdas o cubetas, tienen que ser de un material que permita el paso de la luz o de la radiación en la región espectral de interés. ¿Sí? Estas cubetas pueden ser de diferentes materiales. Una posibilidad es que sean de un plástico ópticamente transparente, o también pueden ser de vidrio de grado óptico. El problema que existe con estas cubetas es que solamente son útiles en la región del visible, ¿sí? Porque a longitudes de onda menores, o sea, por debajo de los 400 nanómetros, son materiales que presentan una absorción demasiado importante, demasiado grande, con lo cual ya no pueden ser utilizadas. Sin embargo, también existen cubetas que son de cuarzo. Las cubetas de cuarzo permiten el paso de la radiación en todo el espectro de trabajo de la espectroscopía UV visible, con lo cual pueden ser utilizadas a cualquier longitud de onda de trabajo, tanto en el UV como en el visible. La desventaja que presenta la cubeta de cuarzo es su costo, es de todas las cubetas es la más costosa, y en un precio intermedio están las cubetas de vidrio, y las cubetas de plástico son las más económicas, pero también son las que se dañan, se rayan con mayor facilidad, y entonces, a pesar de que son muy económicas, también tienen una vida útil muy limitada. Otra cosa a tener en consideración es las características de las cubetas. Como pueden ver en las imágenes, en las fotografías de cubetas que hay en la presentación, que hay en la diapositiva, las cubetas que se utilizan para espectrofotometría normalmente son son cuadradas o rectangulares. ¿Por qué? Porque esto lo que permite es que se minimicen las pérdidas por reflexión y disipación cuando el haz de luz pasa a través de la celda. Existen también celdas que son cilíndricas, pero siempre son preferidas las que son de este tipo, las cuadradas o rectangulares. Estas cubetas cuadradas, como pueden ver, o rectangulares, como vamos a ver en la diapositiva siguiente, tienen dos caras que están opuestas y que son transparentes, y es a través de las cuales pasa la luz, que es lo que llamamos normalmente ventanas, ¿sí? Y las otras dos caras, que también son opuestas, suelen ser opacas o rayadas, y son las caras por donde se agarra la cubeta para minimizar para eliminar el riesgo de ensuciar la cubeta en la zona por donde va a pasar el haz de luz que va a realizar la medición. Como vimos recién, las cubetas pueden ser de diferentes materiales, pero también pueden ser de diferentes longitudes de paso óptico. Las cubetas más utilizadas, las que vamos a usar en el 99% de los casos, son las cubetas de 1 centímetro de longitud de paso óptico. Sin embargo, existen cubetas más pequeñas, de menor longitud de paso óptico, y cubetas de mayor longitud de paso óptico. Las que son que tienen una longitud menor se utilizan muchas veces cuando
la dilución de la muestra por algún motivo resulta difícil o complicada, aunque esto en general son muy limitados los casos en los que puede pasar. Sí es más frecuente necesitar una celda que tenga un paso óptico mayor, por ejemplo de 2 centímetros como se ve en la imagen de la izquierda, o de 5 centímetros como la imagen del centro, que lo que nos permite es, al aumentar la longitud del paso óptico, aumentar también la sensibilidad de la técnica, ¿sí? Porque una mayor longitud de paso óptico nos producirá también un aumento en la absorbancia. Por otra parte, también existen diferentes tipos de cubetas de acuerdo al volumen que pueden alojar. Algunas técnicas, que son las que vamos a manejar durante todo el desarrollo del trabajo práctico, no es un problema el volumen. Uno puede disponer de una gran cantidad de volumen de muestra. Entonces en esos casos se pueden usar las macrocubetas, ¿sí? Que tienen un volumen de llenado de aproximadamente 3,5 mililitros. Sin embargo, cuando se hacen técnicas, por ejemplo, sobre todo en el área de la biología molecular, o donde los reactivos son muy caros y uno decide reducir los volúmenes de trabajo, se pueden usar cubetas que se llaman semimicrocubetas o microcubetas, que tienen volúmenes bastante más pequeños y aunque mantengan el paso óptico de 1 centímetro, lo que se hace es engrosar las paredes laterales para de esa manera reducir el volumen necesario para llenar la cubeta, ¿sí? Bueno, ahí en las imágenes se puede ver claramente cómo es el diseño de estas cubetas, y lo que estamos viendo es la cubeta de frente. Digamos que el haz de luz estaría atravesando la pantalla. En esta diapositiva lo que se observa es un espectrofotómetro de doble haz. Los espectrofotómetros pueden ser, hasta ahora lo que vimos siempre, en espectrofotómetros de simple haz. En este caso lo que se hace es, luego de que la luz se haya pasado por el selector de longitudes de onda, se parte el rayo, el haz de luz, en dos partes. Una parte pasa por la celda que contiene la muestra para llegar luego al detector, y otra parte del haz de luz pasa por hace un recorrido diferente, que implica que pase por otra celda que contiene la celda de referencia, que es por ejemplo donde ponemos el blanco de reactivos, ¿sí? Entonces, luego de haber pasado el haz de luz a través de la celda de referencia, llega al detector y esas dos señales van luego al registrador. La principal ventaja que tienen los espectrofotómetros de doble haz respecto de los de simple haz es que el equipo está permanentemente comparando cómo son las señales de la celda de referencia y la celda de muestra, y esto permite corregir cualquier cambio que haya en la fuente de radiación, por ejemplo por microinestabilidades en la tensión, o cualquier fuente, cualquier causa que produzca una modificación en la potencia del rayo incidente, ¿sí? ¿Por qué? Porque al partirse el rayo por la mitad, ¿sí? Pasar una parte por la muestra y otra parte por la celda de referencia, la potencia incidente es siempre igual para la muestra de referencia y para la muestra, la celda que tiene la muestra, ¿sí? Entonces permite hacer ese tipo de correcciones permanentemente. Cuando uno tiene un espectrofotómetro de haz simple, lo primero que se hace es poner la celda de referencia, por ejemplo el blanco,
se lleva a cero el equipo y luego se hacen todas las mediciones. Pero entonces la comparación se hace en tiempos diferentes. Si hay luego fluctuaciones en la tensión o cualquier tipo de fluctuación que afecte a la potencia incidente, eso no lo vamos a poder corregir. Insisto, en los espectrofotómetros de AA, la principal ventaja es que se pueden hacer este tipo de correcciones porque el equipo los está comparando todo el tiempo. Ahora vamos a pasar a ver algunas de las aplicaciones que tiene la espectrofotometría UV visible dentro del análisis cuantitativo. Esta metodología se puede utilizar para cuantificar tanto sustancias orgánicas como inorgánicas que tengan máximos de absorción característicos. Y a esto se lo denomina determinaciones cuantitativas directas, ya que no es necesario transformar el analito para poder hacer una medición, ya que, por ejemplo, el analito o es coloreado o absorbe o tiene un pico de absorción dentro de la región del ultravioleta, ¿sí? Pero además también puede ser aplicado a sustancias que no presenten absorción dentro del espectro UV visible. En ese caso se puede llevar a cabo una reacción que sea selectiva y que como producto de la reacción se producen sustancias que absorben fuertemente en la región del ultravioleta o del visible. Este es el caso, por ejemplo, de lo que vamos a hacer en la determinación de fósforo en leche. Como ustedes saben, el fosfato es un anión incoloro y bueno, no presenta absorción. Sin embargo, lo vamos a hacer reaccionar de modo que se genere una cantidad de color que sea proporcional a la concentración de fósforo que hay originalmente en la muestra, ¿sí? Algunas de las ventajas que tiene la espectrometría UV visible es que tiene una amplia aplicabilidad tanto en sistemas orgánicos como inorgánicos. Tiene una gran sensibilidad de alrededor de 10 a la menos 4 o 10 a la menos 5 como límite de detección y en algunos casos puede ser incluso mayor. Tiene una moderada o alta selectividad, tiene una buena precisión, la adquisición de datos es fácil y es adecuada y además, que es un punto muy importante, el equipamiento es de muy fácil operación, es decir, que no requiere de personal técnico especializado en la operación de los equipos como si ocurre con otro tipo de equipamientos. Como ustedes van a verlo, con con solamente unos minutos de entrenamiento uno puede operar un espectrofotómetro UV visible. Ahora vamos a ver algunas cuestiones que es necesario tener en cuenta para hacer medidas en un espectrofotómetro UV visible. En primer lugar, en cuanto a la preparación de la muestra, es necesario siempre contar con soluciones, ¿sí? Es decir, no debe haber partículas de ningún tipo suspendidas en, en el sistema, ya que de ser así, esto provocaría la dispersión de la luz, con lo cual tendríamos valores o sea, el aparato registraría valores de absorbancia que son más elevados de lo real, en realidad porque se dispersaría la luz. Entonces es indispensable trabajar con soluciones. La otra cuestión a tener en consideración es que las concentraciones del analito en la muestra deben estar dentro del rango lineal de la determinación. Es decir, que no podemos tener absorbancias de la muestra que estén por encima de el patrón más alto que hayamos hecho en la curva de calibración y no es conveniente tampoco tener concentraciones de analito que estén
por debajo del límite de cuantificación o el límite de detección, ¿sí? Esto obviamente para poder informar un valor de analito. Por otro lado, y como ya mencionamos antes, si el analito presenta epsilon, o sea, coeficientes de extinción molar muy pequeños o cercanos o cero, es necesario llevar a cabo una reacción, ¿sí? En donde se forme un compuesto coloreado. Estas reacciones se las denomina normalmente colorimétricas y una de las cuestiones que hay que tener en cuenta es que es fundamental que la reacción esté siempre desplazada hacia la formación del producto, ¿sí? Y que las concentraciones de los reactivos sean suficientes para asegurar la reacción completa del analito, ¿sí? Es decir, que tienen que estar en exceso. En este caso, el reactivo limitante debe ser el analito. Y además, siempre hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos es necesaria una incubación adecuada para permitir el equilibrio de la reacción. Normalmente, con respetar el tiempo de incubación es suficiente, aunque en algunos casos puede ser necesario, por ejemplo, someter las muestras a determinadas temperaturas, donde durante algún lapso, que está siempre descrito en la técnica, para asegurar que se lleve a cabo la reacción de manera completa. Otra de las cuestiones que es fundamental en una determinación espectrofotométrica es la selección de la longitud de trabajo. Si uno no conoce cuáles son los máximos de absorción del compuesto de interés, es necesario hacer un espectro de absorción, el cual se lleva a cabo haciendo un barrido en el rango de longitudes de onda correspondiente al espectro UV visible. Lo que es fundamental es que estos espectros de absorción nunca se deben hacer con una muestra, sino que se hacen con el compuesto coloreado puro, ¿sí? Para asegurarnos de que lo que estamos viendo es un máximo de absorción del analito en interés o del producto de reacción del analito que estamos queriendo determinar. Siempre, quizás esto no lo nombramos antes, pero siempre es conveniente utilizar un máximo de absorción porque es donde se obtiene la mayor sensibilidad de la técnica, ¿sí? Bien, otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que hay que determinar cuál es la relación entre la absorbancia y la concentración, es decir, hacer una curva de calibración. Y para ello lo que se hace es hacer diferentes estándares con el analito de interés y hacer las mediciones de absorbancia. Una vez obtenidos esos datos, se realiza el gráfico de absorbancia en función de concentración y se busca cuál es la recta más probable. Con esa recta, o a partir de esa recta, se obtiene el dato de absortividad, que es la pendiente de la recta, y se puede hacer la interpolación después de las absorbancias obtenidas en la lectura de las muestras y así poder hacer el cálculo de la concentración. Además de permitir la cuantificación de una única sustancia dentro de una muestra, utilizando la espectrofotometría UV visible es posible analizar mezclas de especies absorbentes. Y para ello es necesario llevar a cabo una serie de etapas que van a permitir esta resolución. En primer lugar, es necesario hacer la determinación de los espectros de absorción de cada especie utilizando, como ya dijimos, soluciones estándares.
si los máximos de absorción, o sea, en realidad, si los espectros de absorción son suficientemente diferentes, es posible hacer esta cuantificación de ambas especies, de resolver esta mezcla. Si los espectros de absorción de ambas especies es demasiado parecido, esta metodología ya no sirve. Pero bueno, si los espectros de absorción son lo suficientemente diferentes, podemos pasar a la segunda etapa del análisis de las mezclas, que consiste en determinar las coeficientes de extinción molar a las diferentes longitudes de onda de las representaciones seleccionadas para hacer las representaciones de Beer. ¿Esto qué quiere decir? Supongamos que tenemos dos analitos, A y B, que tienen máximos de absorción a diferentes longitudes de onda. Lo que vamos a tener que hacer, entonces, en ese caso, para poder resolver la muestra, es hacer una curva de calibración para cada una de las longitudes de onda de cada uno de los analitos, ¿sí? Entonces, para el analito A tendremos dos curvas de calibración que se van a hacer a la longitud de onda donde A presenta el máximo y donde B presenta el máximo. Y lo mismo vamos a hacer para el analito B. Vamos a hacer dos curvas de calibración, utilizando las lecturas donde presente el máximo A y donde presente el máximo B. De esta manera vamos a tener cuatro curvas de calibración a través de las cuales vamos a poder determinar los coeficientes de extinción molar de los dos analitos a las dos longitudes de onda de trabajo, ¿sí? Una vez tenido esto, se puede proceder a la lectura de absorbancia de las muestras a esas dos longitudes de onda, y de esa manera lo que vamos a lograr tener es un sistema de ecuaciones que contenga dos ecuaciones y dos incógnitas, con lo cual es posible resolver el sistema de ecuaciones y obtener las concentraciones de ambos analitos coloreados en el sistema de interés. Esto que acabamos de ver lo van a poner en práctico en el trabajo práctico número 2, espectroscopía UV visible. Lo que van a hacer en una primera parte del trabajo práctico es hacer un análisis de mezcla de dos colorantes absorbentes en la región del visible que se utilizan para bebidas deportivas. Estos colorantes son el azul brillante y el rojo allura. Entonces, en primer lugar, van a seleccionar las longitudes de onda de trabajo a partir de la realización de un espectro de absorción para cada uno de los dos colorantes. En segunda instancia, van a elegir, a partir de estos espectros de absorción, las longitudes de onda máximas de cada uno de los espectros. En tercer lugar, van a hacer la lectura de la absorbancia de una serie de soluciones de concentración conocida de cada colorante a cada uno de los lambda seleccionados, de manera de tener al final 4 sets de datos, y con cada uno de esos sets van a graficar la absorbancia en función de la concentración, y de esta manera van a calcular la absortividad de cada uno de los colorantes a las dos longitudes de onda. De esta manera van a tener los 4 valores de absortividad, ¿sí? 2 por cada colorante y 2 por cada longitud de onda. Una vez calculados los valores de absortividad, lo que van a hacer es calcular las concentraciones de colorantes en cada una de las bebidas que les vamos a dar. Se va a trabajar con 3 bebidas, con Gatorade de frutas tropicales, que únicamente tiene rojo allura, con Gatorade Cool Blue, que tiene únicamente como colorante azul brillante, y Gatorade sabor uva, que tiene una mezcla de ambos colorantes. Para los dos primeros,
La ecuación es bastante sencilla. Para el Gatorade de uva van a tener que plantear un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que es el que se muestra en la diapositiva, y bueno, un sistema con estas características tiene resolución matemática. Entonces, a partir de estas dos ecuaciones van a poder calcular la concentración de colorante, de cada uno de los colorantes, perdón, en la bebida de Gatorade uva. Una cosa que es muy importante es que las muestras, para poder ser utilizadas, fueron previamente filtradas, ya que, como ustedes saben o han observado, las bebidas en góndola presentan turbidez. Entonces, las muestras que les vamos a dar nosotros han sido previamente filtradas para poder ser utilizadas en el trabajo práctico. Bien, en segundo lugar, lo que vamos a hacer en el trabajo práctico es la determinación colorimétrica de fósforo de la muestra de leche en polvo que ustedes mineralizaron en el trabajo práctico número 1. El fundamento de la determinación de fósforo a través del método de Gomori es que el fósforo reacciona con el molibdato en un medio ácido provisto por el ácido sulfúrico para generar un ácido que es el heteropolifosfomolíbdico, que es de color amarillo. Sin embargo, cuando hay presencia de un reductor, como por ejemplo el ácido ascórbico, se reduce el molibdeno que está combinado con el fósforo y se genera el azul de heteropolimolibdeno, que es un producto que es intensamente coloreado, aunque de composición poco definida, pero que en los rangos adecuados de concentraciones produce un color que es directamente proporcional a la concentración inicial de fósforo en la muestra.